creen que la fama es lo que le da el conocimiento, el talento y el don a la gente. Y tal vez ese amigo mío no conocía a ese pastor de una manera profunda, pero yo sí reconozco lo que él tiene. Entonces, el pastor y maestro Graciano tal vez no es una persona conocida en el evangelio a nivel mundial, pero déjenme decirle que yo lo he apodado como la enciclopedia humana. Este hombre domina muchísimos temas. Este hombre es un erudito, de verdad, un ilustre. Ya que esto está saliendo de mis palabras, él no tiene que decir nada, sino que Dios lo va a usar esta noche para una administración poderosa en el cual estaremos hablando de diferentes temas. ¿Cuáles serán estos temas? Estos temas serán el rapto, estos temas serán las 70 semanas de Daniel y Mateo 24. Teníamos en mente Apocalipsis, pero vamos a ver si hacemos una segunda parte para esto. Al final nos pondremos de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay personas aquí interesadas en varios temas del Apocalipsis, pero veremos si nos da el tiempo. Si no, haremos una segunda parte. Entonces, en el rapto hablaremos por qué la iglesia se fundamenta con varios textos bíblicos para esta doctrina, cómo nació, de dónde viene, cómo realmente podemos demostrar si existe o no rapto, las 70 semanas de Daniel, qué son, cómo se pueden calcular realmente, qué pasó con las semanas restantes que muchos han interpretado, el Mateo 24, qué realmente quiso dejar dicho Jesús en ese capítulo. Entonces, ya dadas las informaciones de lo que hablaremos hoy con todos ustedes, dejo el micrófono a mi amado hermano, el pastor Graciano. Pero yo con esta presentación fue como, ya no podemos ir, yo creo que aquí ya es extraordinaria. Estoy yo hasta abrumado yo de tantos elogios, de verdad, inmerecido, de verdad es un honor. Te doy las gracias de verdad, José, por la oportunidad de poder hablar estas cosas que son muy importantes que nosotros le entendamos. Yo lo que quiero corroborar contigo lo que tú estás diciendo. Ya estos temas son temas muy mal entendidos, por así decirlo. Son muy sobrecogedores, levantan muchas pasiones, muchos puntos encontrados. Y hablar de tantos temas, ya sea como lo que tú has mencionado, el rapto, mencionar también las 70 semanas de Daniel, Mateo 24 y Apocalipsis, que yo corroboro contigo de que esa parte de Apocalipsis la podamos dejar para otra oportunidad, ya que es amplia, es muy amplia y tiene muchas aristas y se maneja un simbolismo extraordinario que sería muy bueno establecerlo de una manera concisa para que todos nosotros podamos entender lo que están expresando esos símbolos. Yo quisiera entonces dar inicio inmediatamente entonces a Pastor, este... Sí, una pregunta. ¿cómo no? Pudiéramos por lo menos hablar de la marca del 666. Bueno, pues sí, está bien, podemos mencionar eso si Entonces, el otro viernes podremos continuar. ¿Qué le sí, parece? sería bueno, sí. Ok, está bien, pues fluya. Ok. Bueno, vamos a dar inicio, amados. Yo quiero, ante todo, decirles a todos ustedes que todo lo que yo voy a decir, todo lo que voy a expresar, ustedes lo pueden validar por las escrituras. Valídenlo. Yo te he preparado también para los que les interese, luego de que terminemos el tiempo que estamos aquí ministrando, que usted tenga un documento también ya como una declaración o una certeza de lo que hemos hablado escrito. Yo lo tengo preparado. Yo voy a esperar que se comuniquen con los que están conectados, los que me están siguiendo a mí
algunos alumnos míos que hay aquí, y también las personas que le interese de parte de José, que nos manden el correo y así yo se lo envío a José para que José se lo envíe a ellos. Los otros me lo envían a mí, yo le envío también ese documento para que lo puedan ustedes validar, puedan estudiar y puedan ver que todo lo que nosotros vamos a decir es basado en las Escrituras. Yo quiero introducir primero, hacer una introducción breve y luego comenzar con cada punto que vamos a tocar. Lo primero que yo tengo que decir, amado, es que uno de los principios básicos para la comprensión exacta del mensaje de la Biblia es que la Escritura interpreta la Escritura. La Biblia es la palabra santa, infalible, inerrante de Dios. Y es nuestra autoridad más alta. Esto significa que nosotros no debemos buscar una interpretación autoritativa del significado de las Escrituras o de los conceptos que emana el texto sagrado si no nos apegamos a lo que ella tiene que contarnos. Esto significa también que no debemos interpretar la Biblia como si fuera que nos cayó del cielo en el siglo XXI. Yo no puedo filtrar la Biblia basado en el entendimiento o en la cultura o en la vida que tenemos ahora en el siglo XXI. La comprensión de las Escrituras, la comprensión de que la Escritura interpreta la Escritura es el principio del contexto, lo cual se definiría de esta siguiente manera. El contexto es esto. Es el entorno lingüístico del que depende el sentido y el valor de una palabra, un concepto, una frase, un fragmento considerado, que comunica un pensamiento, una mentalidad y comunica también una identidad, que está totalmente e intrínsecamente conectado a un entorno físico o de una situación, ya sea cultural, social, histórica, política, de cualquier otra índole en el cual se considera un hecho. Hay una frase muy famosa que usamos nosotros los predicadores, que sacar una escritura fuera de contexto es un pretexto. Usted tiene que estar centrado y basado en el contexto de una escritura para poder entender qué está diciendo el texto. En el Nuevo Testamento es un documento que se escribió en el primer siglo. Hace ya 1900 años, casi 2000 años. Por eso debemos intentar comprenderlo según las presuposiciones de los lectores del primer siglo. Por ejemplo, cuando Juan llama al Señor el Cordero de Dios, ni él ni sus oyentes tenían presente nada más que remotamente que sea semejante a lo que un hombre común moderno pensaría, un hombre del siglo XXI, un hombre tecnológico como nosotros somos ahora, que es un cordero. No quiso decir él entonces, lo que quiero decir, no quiso decir él que un cordero es algo dulce, cariñoso, amable o lindo. Eso no fue lo que él quiso decir. Lo que en realidad Juan se refería en absoluto a la personalidad del Señor. Él quería decir que nuestro Señor era el sacrificio sin pecado para el mundo. ¿Cómo yo puedo saber esto? Bueno, porque la Biblia lo dice. Y este es el método que todos nosotros tenemos que usar para resolver todos los problemas de interpretación bíblica, incluso en los pasajes proféticos que vamos a ver ahora. Es decir, cuando leemos un capítulo de Ezequiel, nuestra primera reacción no debe ser escudriñar la página del listín diario, ni entrar a Google en una búsqueda frenética de pistas para entender su significado. El periódico no interpreta la escritura en ningún sentido especial y no nos debe decir cuántos ciertos eventos proféticos van a cumplirse. Es por tanto que la metodología que nosotros usamos para poder
percibir la verdad es que la Escritura interpreta la Escritura basada en un contexto. En ese sentido, yo quiero comenzar entonces a introducir estos temas. Voy a tratar de hacerlo amenamente, no tan pesado, para luego entrar en un tiempo de preguntas. Primero voy a hablar del rapto. Lo primero que voy a hacer es que voy a definir qué es el rapto, qué se cree que es el rapto hoy. El rapto es una teoría que enseña que todo creyente nacido de nuevo será raptado o tomado de la tierra por una visita secreta del Señor, donde los creyentes entonces disfrutarán 7 años de celebración en el cielo, en la cena de la bola del Cordero, y recibirán recompensa por su labor. En la tierra habrá una destrucción en masa cuando los creyentes desaparezcan de sus posiciones. La tierra entrará en una gran tribulación con la ira de Dios, derramándose en los creyentes que se quedaron atrás. Y es creído, es sustentado, que durante este periodo de 7 años de gran sufrimiento, que le llaman la gran tribulación, aparecerá el anticristo. Se sustenta a través de esta teoría que el Señor primero vendrá invisible, vendrá invisiblemente a raptar a todos los creyentes nacidos de nuevo, y después de 7 años retornará con los creyentes para gobernar la tierra. Esta es la manera como se percibe el rapto secreto. Ahora, la pregunta del millón que nosotros tenemos que hacer, ¿eso está basado en la Escritura? ¿Eso está sustentado por el contexto de los textos que utilizan para sustentar esta teoría? Claro que no, claro que no. ¿Podemos nosotros certificar por un estudio sincero, exhaustivo, objetivo, sin pasión, de que eso es cierto? Yo primero quiero entonces introducir en este momento de dónde surge esta teoría. Primero, por cuestión de tiempo no voy a poder hablar desde el inicio de todo, desde el comienzo. Eso sería ya quizá en otra ocasión, o podríamos nosotros enviarle algún documento para que usted pueda tener una certeza, una línea cronológica de dónde inicia por primera vez. Yo quiero primero decirle que eso no se enseñó por ningún padre de la iglesia. Nunca fue enseñado por ningún apóstol. Nunca fue enseñado por nuestro Salvador. Por ningún escritor del Nuevo Testamento habló de este tema. Ahora, ¿de dónde surge entonces? Yo voy a comenzar desde el lugar donde comenzó el auge mayor dentro de la proliferación de esta teoría. Esta teoría emergió a principios de los años 800, de manos de un personaje llamado, de un señor llamado, un ministro llamado John Nelson Darby, que desilusionado dejó la iglesia de Inglaterra y se unió a un grupo milenario separatista llamado los Hermanos de Plymouth, en una ciudad inglesa, en la ciudad inglesa Plymouth, así mismo ese es el nombre de esa ciudad, donde estaba erradicado este movimiento. En general, Darby aceptó la perspectiva premilenial del movimiento de los hermanos. Entonces, Darby impuso entonces un postulado subjetivo en la información bíblica que encontró en la ciudad de Plymouth. Darby afirmaba, amados, que Dios tenía 2 pueblos distintos, con 2 planes distintos. Esta es la base que sustenta toda la doctrina que defiende o que sustenta el rapto. La distinción, la separación de 2 pueblos. Solamente uno de esos pueblos, el pueblo judío, sufrirá la tribulación. Y el otro, la iglesia, sería quitada del mundo en la venida secreta 7 años antes de la segunda venida del Mesías. Este postulado distintivo de Darby, de las Escrituras, en breve se convertiría en lo que se conoce, póngame mucha atención, como la escatología dispensacional. Desde Darby,
Los dispensacionalistas sostienen que debido al asesinato del Mesías, los judíos entrarían en un tiempo de sufrimiento sin precedente, denominado por ellos la tribulación de Jacob, o los dolores de parto de Jacob, o la gran tribulación. Describían de manera estereotipada los rasgos acompañantes de los judíos. Lo llamaban de esta manera. Esto lo he tomado de algunos documentos de ellos mismos que decían que ellos sosteniendo los dispensacionalistas este tipo de expresiones. Le llamaban a los judíos orgullosos, arrogantes exageradamente. Decían que tenían amor por las cosas materiales, que eran tramposos, que en ellos había rudeza y que su característica central era un egocentrismo sumamente exagerado. Desde su perspectiva, desde la perspectiva dispensacional, la historia giraba sobre la necesidad de llevar a los judíos a Palestina, donde las 2/3 partes de ellos morirían en un Armagedón apocalíptico. Lo describían con seudónimos bíblicos. Le llamaban, mire, de esta manera, decían que ellos le llamaban a esto el día de la calamidad de Israel. Algunos de estos propulsores del dispensacionalismo están convencidos de que este tipo de sufrimiento nacional de los judíos, decían ellos, será peor que la Inquisición española en el siglo XVI y que el holocausto de Adolfo Hitler en el siglo XX. Ellos sostienen que el tiempo de la tribulación judía será una pesadilla real, más allá de lo que la imaginación que todo el horror de cada guerra desde el tiempo que empezaron, cada desastre natural de la historia registrada y toda la crueldad inexplicable, el odio, la injusticia del hombre contra su prójimo será llevada a su madurez completa y comprimida en un periodo de 7 años. Y aunque uno pudiera imaginarse tal horror, ni siquiera se acercaría al terror y al caos de la tribulación, sostienen ellos. De acuerdo a Darby, esta idea del rapto secreto surgió de la hipótesis que dice que las escrituras están llenas de 2 historias distintas concernientes a dos pueblos distintos, para los cuales Dios tiene 2 planes distintos. Por esa razón, para Darby, leer la Biblia por su valor real significa decidir con anticipación cuáles pasajes se aplican a Israel y cuáles pasajes se aplican a la iglesia. Los dispensacionalistas a este principio, o yo diría a este supuesto principio, se le llama frecuentemente, escúcheme bien cómo se le llama, que solo usan mucho los predicadores en muchos círculos. Ellos le llaman a eso, los dispensacionalistas le llamaban a eso, trazar correctamente la palabra de verdad. O sea, el trazar correctamente la palabra de verdad era buscar la separación en la escritura de 2 pueblos. Inclusive, inclusive luego, uno de los que proliferó de una manera universal el movimiento dispensacionalista, inclusive escribió un libro que se llamaba de esa manera. Yo lo tengo, ese libro. Se llama Traza bien la palabra de verdad. Ellos proponían y sustentaban que trazar correctamente la palabra es el método de decidir con anticipación cuáles pasajes de la Biblia tratan con la iglesia y cuáles tratan con Israel. Muchas caras serias en esta hora. Esto se convirtió en defensa principal de la teoría de 2 pueblos de Dios de Darby. Yo no sé si usted me está siguiendo. Esta es la base central de la teoría del rapto. Uno de los más importantes proponentes del dispensacionalismo histórico declaró lo siguiente, lo voy a citar, dice: la distinción entre Israel y la iglesia es importante porque la distinción actual de la iglesia es el plan de Dios y es la base teológica del rapto pretribulacional. La pregunta, luego de usted oír esto,
¿De dónde surge la teoría? ¿Quién la promulgó? ¿Quién la diseminó en la historia? ¿Y cuáles otras personas? Que yo no quiero hablar de las personas que usaron eso, porque ya es bien sabido. Pero Darby era un gran predicador, elocuente, audaz, que cautivó a una generación. Yo siempre digo, cuando yo enseño en muchos círculos, que lo más importante en la vida son las ideas. El que gana la batalla de las ideas es el que va a tener más influencia. Las ideas son las que gobiernan el mundo. La idea que usted tenga de cualquier cosa dominará su actuación y dominará lo que usted dice y lo que usted enseña. Ahora, la pregunta del millón sería, basado en la iluminación de las escrituras, basada en el contexto que envuelve un sinnúmero de elementos, como hemos mencionado en la introducción, basado en la iluminación de la escritura, revela nuestro Dios que hay dos categorías de pueblo en la escritura. ¿Hace la Biblia una distinción entre Israel y la iglesia? Yo me voy a tomar un tiempo para yo poder, a ver si usted puede entender lo que la escritura enseña en cuanto a este tema. En primer lugar, de enseñar que Dios tiene dos categorías de personas. Es un error teológico. Es un nubarrón, como cuando va a llover, una nube espesa, negra, que el cielo se pone negro dentro de la iglesia. Nada tiene que ver con lo que dice la escritura. Al contrario, la Biblia dice que nada más solamente hay un solo pueblo de Dios en la escritura. Si podemos determinar que solamente hay un solo pueblo, inmediatamente esa teoría se cae. Podemos entonces comenzar a construir y a comprender los versos que ellos sustentan para poder sostener el rapto pretribulacional. La escritura solo revela un pueblo elegido en forma de una comunidad de pacto. Bellamente simbolizado, una de las metáforas que el apóstol Pablo utiliza es de un olivo cultivado. Lejos de comunicar la Biblia una distinción entre Israel y la iglesia, las escrituras desde el principio al fin revelan que Dios solo ha comprado un pueblo elegido. Por ejemplo, en Revelación 5:9 dice que todos los que estaban delante del Cordero eran de cada tribu, de cada lengua, de cada idioma y de cada nación. Que dentro de su pueblo elegido habían representantes de todos esos, de toda lengua, de todo idioma, de toda nación, de toda tribu. Como explica Pablo también en el libro de Efesios 6:3, él dice, el misterio que es que a través del evangelio los gentiles son herederos junto con Israel. Mientras solamente dice hay un solo cuerpo, miembros de un solo cuerpo y participantes en la promesa en el Mesías Yeshua o el Mesías Jesús. De hecho, la terminología precisa utilizada para describir a los hijos de Israel en el Antiguo Testamento se le atribuye igualmente a la iglesia del Nuevo Testamento. Pedro los llama, en Pedro 1:2-9 lo llama un pueblo elegido, un sacerdocio real, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. En última instancia, son el único pueblo elegido de Dios, no en virtud de su relación genealógica de Abraham, sino en virtud de una relación genuina con la piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida por Dios. Eso dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, verso 4. ¿Por qué él usa el simbolismo de una piedra viva, de una piedra elegida por Dios, que fue rechazada por los edificadores? Porque él estaba pensando como un arquitecto, ya que para poder construir una casa, ya que su congregación, su iglesia, Israel es, amados hermanos, como si fuera una casa, una sola casa, que es la revelación desde el principio de Génesis 1. Por eso cuando usted ve que cuando Dios dice en el principio, esa primera palabra es una palabra compuesta
Y esa palabra que es reshit, que es principio, tiene un prefijo. Ese prefijo es una letra hebrea, que es la letra bet, que es todos los eruditos, tanto judíos como cristianos, entienden que esa palabra significa una casa. Entonces, desde el mismo principio, la revelación de Dios dice que la idea de Dios es tener una sola casa. E inmediatamente, cuando se une la primera letra con la segunda letra de Bereshit, de Génesis, inmediatamente te enseña, amado, forma la palabra hijo. En otras palabras, yo estoy diciendo, desde el principio lo que quise crear fue la casa de mi hijo. Una sola casa. Cuando habla de piedra, para poder edificar una casa, lo primero que se necesita es, primero, escuche bien, un plano. Y segundo, una piedra que sirva de fundamento. Sabemos por las palabras que ese plano de edificación, el marco de referencia para poder crear todo lo que Dios creó es la palabra de Dios, que se llama instrucción, que se llama Torah en hebreo. Y esa piedra viva es nuestro Señor y Salvador Jesús. Además, así como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento revelan solo un pueblo elegido, también revelan una sola comunidad del pacto. Si bien esa comunidad del pacto está arraigada físicamente, sí, en las descendencias de Abraham, cuyo número sería como el de las estrellas del cielo o el del polvo de la tierra, y espiritualmente fundamentado en el principio de la semilla, que es una semilla singular. Pablo habla de esto de una manera extraordinaria en el libro de Gálatas, cuando él dice lo siguiente, voy a citarlo: las promesas fueran dichas a Abraham y a su simiente. La escritura no dice a la simiente, es decir, muchas personas, sino a su simiente, que significa una persona, y dice Pablo, es el Mesías. Pablo, en Gálatas, verso 29, Gálatas 3, verso 29, un poco más adelante, sigue diciendo lo siguiente, lo cito: si perteneces al Mesías, entonces eres la simiente de Abraham y heredero Pastor, según la promesa. Sí, mi amado. agregar solamente algo. Los estudios rabínicos revelan que antes, por la palabra principio, que es Bereshit, que ahí es que dice lo de la casa y la creación. Sí. Los rabinos dicen que antes de Dios crear el mundo, primero creó 7 cosas, y una de esas cosas era el título del Mesías. Sí, exactamente. Eso es cierto. Eso lo dice el Midrash. Eso es un Midrash. Eso es un comentario de la Torá de Génesis. En la misma porción Bereshit. Ya que en la cultura hebrea tiene 54 lecturas semanales. Se le llama la lectura pública de la palabra, donde se lee una porción cada Shabbat. Y ahí en la porción, la primera porción, habla de lo que tú estás diciendo. Excelente. Mire qué dice Pablo, hablando acerca de que solamente hay un solo pueblo de Dios. En Romanos 9, 6, 8, él dice lo siguiente: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac que será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Finalmente, las personas escogidas que forman una comunidad de pacto están bellamente simbolizadas en el libro de Romanos como un olivo cultivado. El árbol simboliza a Israel. Sus ramas simbolizan a los que creen. Su raíz simboliza al Señor y también simboliza a los patriarcas. La Biblia dice en Revelación 22, 16, hablando del Señor, dice que Él es la raíz y la descendencia de David. Las ramas naturales rotas representan a los judíos que rechazaron al Mesías, y las ramas silvestres injertadas representan a las naciones de la tierra que reciben al Señor. Así dice Pablo, lo cito: no todos los que descienden de Israel son Israel, ni porque son sus descendientes son todos hijos de Abraham. En otras palabras,
No son los hijos naturales quienes son hijos de Dios, sino que son los hijos de la promesa quienes son considerados como descendientes de Abraham. En otras palabras, ¿qué he tratado de decir? El Señor es la simiente genuina de Abraham. Y todos los vestidos del Mesías constituyen una comunidad de pacto elegida, congruente, conectada con la cruz. De manera que esa teoría que sustenta el rapto tribulacional, al oír la escritura, lo que hemos demostrado, no hay ninguna separación de dos pueblos. Dios nomás tiene un solo pueblo. Él viene a buscar un solo pueblo, una congregación de todas las naciones de la tierra que han entrado en un convenio con Él. Ahora, ya yo creo que yo podía parar aquí ya de esto, pero no, pero vamos a seguir ahora. Vamos a usar, yo voy a mencionar 4 textos, brevemente, porque no puedo explayarme mucho en cuanto a esto, pero básicamente voy a dar unos tips aquí. Hay 4 versos en la Escritura que son los utilizados para defender el rapto secreto. Ahora, ¿cuáles son esos versos para defender ese rapto? Ya sabemos que no hay dos pueblos, ya sabemos que Dios nada más viene a buscar un solo pueblo, que no viene separado. Entonces ahí mismo se cae ese rapto, porque no viene a buscar primero a los creyentes cristianos, se lo va a llevar 7 años arriba, a los judíos abajo lo van a vapulear y lo van a abusar aquí abajo. No, eso ya se rompió. Vamos a ver ahora qué dicen los textos que se usan para defender este rapto. Como dice uno de los defensores de la teoría del rapto, lo voy a citar, dice, uno de los eventos proféticos más convincentes en la Biblia es el rapto de la iglesia, dice él. Se presenta claramente en Primera de Tesalonicenses 4:13, donde el apóstol Pablo nos provee con los mejores detalles disponibles del rapto, dice él. Ahora, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es verdad que eso es así. Póngame mucha atención ahora, que vamos a entrar en materia. Hablamos algo histórico, hablamos algo doctrinal, pero ahora vamos a ver el texto detenidamente. El contexto es lo más importante, acuérdese, siempre cuando usted vaya a leer un texto de la Escritura, es el contexto que define todas las frases dentro de ese texto. Entonces, sabiendo el contexto, ya tengo la base para poder saber qué le está pasando. El texto no dice en ningún lugar, el texto de Primera de Tesalonicenses, en ningún lugar dice que cuando el Mesías venga del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, no dice que el Mesías se detendrá en el camino, cambiará de dirección y nos llevará a las mansiones en el cielo, mientras que todo en la tierra se vuelve un caos. Eso no lo dice Primera de Tesalonicenses 4:16, no lo dice. Los tesalonicenses tampoco lo hubieran comprendido de esa manera, ya que si yo no entiendo el contexto de lo que está sucediendo ahí, yo nunca podré saber qué está diciendo el texto. Le voy a poner un ejemplo. Yo siempre uso este ejemplo en muchos círculos para que la gente pueda tener una idea y una pasión de conocer el contexto de las Escrituras. En una ocasión Jesús estaba con todos sus discípulos y Pedro en la cena del Señor, en la fiesta de Pascua, casi ya antes de él morir, Pedro le dice, él le dice a Pedro, antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. La mayoría de las personas piensan que es un gallo kikiriki que todas las mañanas no despierta, pero eso no es lo que dice ahí eso. Eso es un texto cultural que usted tiene que saber qué era el gallo. El gallo, para que usted entienda, era un oficial en el templo que tocaba una trompeta para convocar al pueblo, póngame atención, a la oración matinal, que era a las 9 de la mañana, que se llama Shaharit. No era un gallo kikiriki, era un trompetista. Entonces, si yo obvio entender eso, no podré entender lo que el Señor le estaba tratando de decir a Pedro. De la misma manera, en Mateo 25 usa un texto que dice que el Señor vendría como un ladrón en la noche.
¿De dónde saca eso Yeshua? ¿De dónde Jesús saca eso? ¿Por qué él dijo eso? No es que él va a venir como un ladrón y te va a agarrar. No, él estaba usando un lenguaje que se usaba en el templo. ¿Quién era el ladrón en la noche? Era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, como el oficial principal en ese lugar, tenía guardias que en la noche cuidaban el lugar. Y habían estaciones establecidas para cuidar el templo, porque era un lugar extraordinariamente costoso. Había ahí una riqueza extraordinaria. Y había guardias. El ladrón comisionaba a un supervisor para atender a los guachimanes, a los atalayas que estaban cuidando en cada estación. Al que encontraban durmiendo, lo amonestaban. ¿Cómo lo amonestaban? Quitándole la ropa, que era lo que le daba la autoridad. Por eso Yeshua usa esa frase en Apocalipsis diciendo, guarden su ropa, vendré como ladrón, guarden sus ropas. Está diciendo, está usando un lenguaje del templo para dar una enseñanza. Si yo no entiendo eso, que es algo del contexto cultural de ese momento, no podré entender la escritura. Así mismo pasa aquí en esta porción en Primera de Tesalonicenses. Ya sabemos que el contexto en Primera de Tesalonicenses 4:16, mis amados, es la venida del Señor. La venida es la palabra parusía, que significa literalmente presencia en un lugar. Ahora, ¿cuál es el contexto cultural aquí? Aquí viene, pónganme atención. Los tesalonicenses conocían que Pablo estaba hablando de la imagen de un emperador que está viniendo a una provincia. Entonces los ciudadanos salen a encontrarlo emocionados de que esa persona de prestigio, de honor, va a visitarlos. Ellos van a recibirlo en la entrada, en el campo abierto. Entonces ellos luego lo escoltan a la ciudad con vitores, con cánticos, con alabanzas, dándole el honor debido a esa vestidura, esa investidura que tiene ese oficial, ese emperador. Esa es la imagen que Pablo está describiendo. La imagen de Pablo entonces es una palabra retórica, es un modismo. Pablo está diciendo que el reunirse con el Señor en el aire era una metáfora de ese entendimiento cultural de recepción de un emperador, de alguien eminente que va a una ciudad. Entonces usted tiene que leer eso de la manera como se entendía en el primer siglo. Era con la asunción, con la mentalidad de que el pueblo inmediatamente daría la vuelta y llevará al Señor a un mundo nuevo. Mencioné anteriormente también que existe una justificación para decir que el rapto pretribulacional se apoya en una similitud entre la enseñanza del Mesías en Juan 14:1-3 y la enseñanza de Primera de Tesalonicenses. El leer este paradigma en Primera de Tesalonicenses y en Juan 14, en el cual 2/3 partes del pueblo judío serán erradicadas en una masacre, mientras que el pueblo del Señor se aleja a mansiones celestiales, es una imposición preocupante, mis amados, de la integridad de nuestro Señor y de la Escritura. Está quebrantando la Escritura. La imagen del paraíso que Pablo está tratando de enseñar, de comunicar, o la metáfora de la mansión del maestro, no fueron diseñadas para presentar un refugio temporal en el cielo, mientras que en la tierra ocurre un holocausto de 7 años. Más bien, la intención o la representación de la imagen que él está usando, de la imagen gloriosa de un nuevo cielo y una tierra nueva, en el cual entre los seres humanos está la morada de Dios. Eso es lo que él quiso decir. Al observar detenidamente los versos que defienden el rapto, Primera de Tesalonicenses 4:13-18 y Primera de Corintios 15:13-18, que todos los eruditos enseñan que son versos paralelos y que está hablando de lo mismo. Cuando usted lee esos versos detenidamente, póngame mucha atención,
Hay 4 elementos importantes que están conectados a los 2 versos. Primero, póngame atención. La resurrección y el arrebatamiento, como se debe llamar a este suceso, el arrebatamiento, en la segunda venida, pasan al mismo tiempo. Segundo, la resurrección y el arrebatamiento son un suceso simultáneo, sí, pero conectado al contexto de la venida del Señor. Ya sabemos que es la segunda. Decir un rapto secreto sería 7 años antes de la segunda, venir Dios a buscar un grupo privilegiado, cuando la Biblia dice que cuando Él vuelve en su segunda venida, que Él va a recompensar a los vivos y a los muertos. Entonces se rompe inmediatamente esa teoría. La resurrección y el arrebatamiento son un suceso simultáneo que sucede en la venida del Señor. Al leer estos 2 versos, podemos también ver como tercera evidencia unida en ambos textos, es que la resurrección y el arrebatamiento pasan al mismo tiempo que la venida del Señor. Pero no es secreto, ahí dice que es con poder y gloria. Y lo cuarto que podemos ver de estos 2 versos es que en cada caso, en Primera de Tesalonicenses 4, en Primera de Corintios 15, en ambos lugares hay trompeta. Yo voy a leer los 2 versos. Lo voy a leer a modo de que usted lo oiga, para que vea la similitud que hay entre los 2 versos, el mismo lenguaje, los mismos elementos. Corintios dice, les digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Ojo aquí, anote esta palabra, final trompeta. Yo le voy a enseñar algo extraordinario ahora, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, o sea, una resurrección. Y nosotros seremos transformados, o sea, transformados en Corinto es la misma palabra de arrebatamiento en Tesalonicense. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Tesalonicenses 4 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, o sea, los que han muerto. Ya que dormir es un hebraísmo que significa muerte en las escrituras, para que no se entristezcan como otros que no tienen esperanza. Si creemos que el Señor murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual le decimos en palabra del Señor que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida, dice, del Señor, ve que habla de la venida, es el contexto. No precederemos a los que durmieron, o sea, nos dará un trato igual, nos recompensará igual. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces los muertos en el Mesías resucitarán. Y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Juntamente con él la nube y lo recibiremos y estaremos para siempre con él. Usted pudo observar que esos 4 elementos están unidos en estos 2 versos. Ahora, es muy importante reconocer 3 principales trompetas. 3 principales trompetas en la historia del pueblo de Dios en la Escritura. 3, tanto en el Nuevo como en el Viejo, en los 2 testamentos. Son 3 y están conectadas a un kairos de Dios, a un moedín, a una fiesta, que significa un tiempo señalado. O sea, todo lo que sucedió de importancia en las Escrituras fue en una fiesta. Es por tanto que yo le exhorto a todos ustedes a estudiar las fiestas del Señor para que puedan ver completamente el plan de redención de Dios. Y hay una fiesta que se llama la fiesta de los trompetas dentro de esa fiesta. Ahora, en cada fiesta se tocaba trompeta porque para ir a la fiesta se convocaba el son de trompeta. Ahora, hay 3 trompetas importantes conectadas a 3 fiestas. La primera trompeta se le llama la primera trompeta. A la primera trompeta se le llama la primera trompeta. A la primera trompeta importante se le denomina en la cultura del libro la primera trompeta, que está asociada a Pentecostés. La segunda trompeta importante, principal en las Escrituras, se le llama la última trompeta. Esa es la que Pablo menciona ahí en el libro de Corintios. Por eso fue que le dije que subraye esa palabra, porque está asociada a una fiesta que se llama Yom Teruah o el día de la trompeta.
Esto es importante. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? ¿Qué está insinuando él ahí? Que él vuelve en la fiesta de trompeta. En la temporada de las trompetas. Literal. Eso es una llave, una clave para poder entender y comprender y conectar los lenguajes que la Biblia usa. ¿Qué iba a decir alguien algo? Eso quiere decir que él viene en la fiesta de Yom Teruah, Dice que es así la, mismo. que Sí, es así la mismo. única, Es la única. que es la única fiesta que no se sabe la. Eso significa también que sabemos el día y la hora en que él viene. Luis, el día y la hora exactamente nadie sabe, pero la temporada sí. Ya que la fiesta de trompeta, escúcheme bien para que usted me entienda. ¿Cuántos días duran esas fiestas? ¿Cuántos días duran? Porque así yo me pondré hace tiempo. Eso es lo que quiero tratar de comunicar brevemente. No me quiero concentrar aquí porque ese no es el tema, es el rapto. Pero la fiesta de trompeta. No, yo lo que quiero es estar seguro, si es verdad que vienen esas fiestas, pues estar preparado específicamente en esa fiesta y ya. Claro, por eso es que esa fiesta se ensaya todos los años. Esa fiesta uno se congrega para ensayar, porque uno de los temas de la fiesta es el Mikra, que significa ensayar. Por eso cuando los creyentes se reúnen cada fiesta, están ensayando lo que va a suceder cuando Él venga. Ese tema, esa fiesta tiene varios temas importantes. Eso no es el tema, pero tiene varios temas importantes. Primero, la coronación del rey. Conecta con la segunda venida, porque la segunda venida Él viene a ser el rey. Conecta con el casamiento con la novia. Se le llama también, óigame bien, el día escondido. Por eso la expresión en Mateo 25, el día y la hora, nadie la sabe. Eso es un fraseo de un lenguaje de la fiesta de Yom Teruah. ¿Por qué? Mire por qué. Porque se le conocía como el día y la hora nadie la sabe. Es una expresión idiomática que apuntaba a Yom Teruah. ¿Por qué? Porque cuando la luna estaba en el sol, en el firmamento, antes de convertirse en nueva, duraba 48 horas que no se veía en el cielo. Y esa fiesta era necesaria santificarla con 2 testigos. Esos 2 testigos podían ir de cualquier parte de Israel al Sanedrín, al tribunal de justicia más alto en Israel, para testificar que vieron en el cielo la luna. Y al durar esas 48 horas le denominaron de esa manera, el día y la hora nadie la sabe, por eso se le denomina a esa fiesta así. Cuando los 2 testigos entraban, los recibió una comisión extraordinaria, entraban al Sanedrín, cuando el Sanedrín los interrogaba, ellos testificaban que vieron la luna, entonces se paraba el nací o el padre, así que se llamaba al presidente del Sanedrín, el presidente, el que presidía, el padre le llamaba. Entonces él se paraba y anunciaba que la fiesta había que santificarla. Entonces tocaban trompeta y mandaban mensajeros en caballo para decirle a todas las provincias y a todos los lugares que ya la fiesta había comenzado. O sea, Pastor, ¿cuánto dura la temporada? Dame terminar con esto. ¿Cuánto dura esta temporada? Comienza, antes de que caiga el día de Yom Teruah, escúcheme bien, ese tiempo de 40 días se le llama, son 40 días, ¿eh? ¿Por qué 40? Porque el 40 simboliza en la escritura, literalmente, algo que se está gestando para convertirse en algo nuevo. Por eso un niño dura 40 semanas en la barriga de su madre. Por eso cuando la gente se bautizaba en los mixbé, como se le llama, o batisteros, como nosotros los conocemos, le echaban 40 SA de agua. ¿Por qué tú crees que el pueblo de Israel duró 400 años esclavo? Que es un múltiplo de 40. ¿Por qué el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto? Porque era un simbolismo de estar creando algo nuevo. De manera que Yom Teruah, que esos 40 días, que se le llaman los días de arrepentimiento, los días de Teshuvah, así le dicen los hebreos, comienza 30 días antes que caiga el día de Yom Teruah,
esos 30 días previos es un tiempo de preparación, de humillación, es un tiempo de introspección, es un tiempo de reparar relaciones, es un tiempo de entrar en comunión con Dios para ver qué cosas en tu vida tú tienes mal. Y en ese proceso de cada día se tocaba el shofar. Entonces, para que cuando llegara el día de Yom Teruah, tú estuvieras ya listo y preparado. Ya que Yom Teruah significa, al tocarse la trompeta, te está diciendo, mira tu vida, mira, te señalo, viene Yom Kippur, viene el día del juicio, arréglate con Dios, ven a cuenta, arregla tu vida con tu hermano, hiciste una promesa que no cumpliste, cumple, rezarse eso, dañaste a alguien, repáralo. ¿Me están entendiendo lo que estoy tratando de decir? Entonces, cuando caía el día, entonces ya Dios te recibía. Y el mandamiento de Yom Teruah, hay un rito que se hace, pero el mandamiento que usted tiene que observar es escuchar el sonido del shofar. Por eso sabemos que él viene en esta temporada, como cuando él nació en una fiesta. Él murió en una fiesta. El Espíritu Santo descendió en una fiesta y llenó a su congregación. Cuando él resucitó y se presentó al Padre fue en una fiesta. Entonces, sabemos entonces que en una fiesta él viene, sabemos entonces también que él se casa con nosotros, con su pueblo, en una fiesta, también que es la fiesta de las cabañas. Entonces, estudiar la fiesta te da el plan completo de redención de Dios. ¿Cuánto me están entendiendo lo que estoy diciendo? Una pregunta, La maestro. fiesta del Sukkot. Maestro. Sí, diga. Para Una pregunta. ¿Se Sí, puede? que vayamos entrando. Sí. Perdón. No, permite que le haga la pregunta. Que Sí, está bien. Lo escucho, amado. No se escucha. Arismendi, ¿qué está hablando? Tiene el micrófono silenciado, él es. Tiene el micrófono silenciado. ¿me escucha ahora? Sí, ahora sí. Que para ver si cómo nos ponemos de acuerdo, porque en Levítico 23, ahí es que están las dos fiestas, Yom Kippur y Yom Teruah, pero que la fiesta de Yom Teruah empieza primero de la de Yom Kippur. Claro que sí, eso fue lo que yo dije. No, escúchame, usted dijo que empezaba primero la de Yom Yom Teruah. Kippur. No, yo dije que Yom Teruah va primero. Sí, claro. Mire la secuencia. Mire la secuencia, discúlpeme, para poder que usted me entienda. Primera fiesta, fiesta de Pascua. Segunda fiesta, panes y levadura. Tercera fiesta, primicias. Cuarta fiesta, Pentecostés. Quinta fiesta, trompeta. Sexta fiesta, Yom Kippur. Y séptima fiesta, cabañas. Dentro de cabañas hay otra fiesta adicional que es el octavo día, que se llama Shemini Aseret y también se le llama Simchat Torah, regocijo de la Torah. ¿Ya me entendió, mi amado? Sí, lo que pasa ese es que, tiempo, desde Yom Teruah hasta Yom Kippur, comenzando previamente con 30 días, que suma 40, se le llama los días terribles. Trompeta es un aviso, arrepentimiento, y Yom Kippur, donde Dios juzga, es un símbolo del día del juicio. ¿Ya entendió, mi amado? Sí, usted sabe que la fiesta de la trompeta también se usa en la antigüedad para coronar a un rey como también, rey en la tierra. Eso fue lo que dije yo, eso lo mencionamos ahora cuando estaba hablando. Uno de los temas principales es la coronación de un rey. Estaba diciendo un señor que preguntando la fecha, y la fecha que se celebra esa fiesta es el mes séptimo, que es septiembre, que es Tirri, en hebreo Tirri, que es el mes séptimo. Exactamente. Que se celebra esa fiesta. Exactamente. Sí, entre el séptimo y el octavo. Pero no tiene día. Tiene mes, pero no día. Exactamente. No tiene día. Ok, está bien. Porque es igual que todas las fiestas son cíclicas. Es igual que usted no cumple años todos los días, todos los lunes. Por ejemplo, si usted cumple en este año 2020, en el mes que usted nació, un lunes, el año que viene usted no va a cumplir el otro lunes porque es rotativo.
Así mismo es la fiesta. Vamos a continuar entonces. Vamos a seguir Sí, aquí. pastor, Sí, para amado. para que vayamos entrando a las 70 semanas de Daniel. Ya. Sí, ya estamos terminando. Ya déjame terminar esta parte. Que quiero decir que esto es muy importante. No te preocupes, tranquilo, hay tiempo. Si no, otra más tratamos el rapto y las 70 semanas y luego la semana pasada seguimos con Mateo 24 y Apocalipsis. No te preocupes. Vamos a ir, pues esto es muy importante. Me falta mencionar una tesis o una de las textos más utilizados para decir que hay un rapto secreto. En Lucas 17, 35, 36, que dice: dos mujeres estarán moliendo juntas, una será tomada y Ay, la otra dejada. Dos estarán en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Ese es uno de los versos que usan los que proponen el rapto, el más popular. ¿Acaso eso es lo que enseña ese texto? No, eso no enseña eso, ahí te verás. Los proponentes del rapto usan esta escritura para afirmar que los creyentes serán raptados de la tierra y los no creyentes serán dejados atrás. Cuando se examina el contexto, Jesús declara que la revelación del Hijo del Hombre será de la misma forma. Dice, así será. Él usa una similitud con los días de Noé y Lot. Cuando tú vas a los días de Noé y Lot, en los días de Noé, los que fueron tomados fueron los malvados. Y Noé y su familia fueron dejados. Igual en los días de Lot, los malvados fueron tomados y sus hijas fueron dejados atrás. Entonces, en la venida del Señor, los malvados son tomados y los justos serán dejados atrás para heredar la tierra. Porque eso es un patrón bíblico desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Salmo 37, 9, 11, 20, 27 dice: los que esperan en el Señor heredarán la tierra. El verso 11 dice: pero los mansos heredarán la tierra. Dice el verso 20: los impíos perecerán. El verso 29 dice: los justos heredarán la tierra. Lo mismo dice nuestro Señor en Mateo 25, cuando dice: benditos los mansos, porque de ellos recibirán la tierra por heredad. Amén, Entonces el amén. patrón bíblico es que los malvados son removidos y los justos permanecen. Amén, amén. Mateo 2 dice, Proverbios 2, 21, 20 dice: porque los rectos habitarán la tierra, mas los impíos serán cortados. Proverbio 10:30 dice: el justo no será removido jamás, pero los impíos no heredarán la tierra. Isaías 13 dice: vengo a raer de ella a sus pecadores. Es por tanto también que el libro de Tesalonicenses 2:8 dice: matará con el espíritu de su boca y destruirá al inicuo con el resplandor de su venida. Por eso, cuando usted lee Lucas 17, usted puede ver claramente la similitud. Dice: hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Igual que cuando en Sodoma dice: mas el día de Lot salió y llovió el fuego de azufre y lo destruyó a todos. La palabra para tomado en la Biblia es una palabra griega, que es la palabra griega paralambano, que literalmente significa en juicio o castigo. Y la palabra dejado es la palabra griega apheimi, que significa dejarlo libre, dejarlo escapar. Para modo de concluir este punto del rapto, yo creo que ya fue suficiente hay muchas cosas más que decir, pero esto ya es lo básico. La Biblia dice literalmente en el libro de Hebreos que hay dos venidas nada más. Hebreos 9:28, la Biblia dice: así también el Mesías fue ofrecido una sola vez, primera venida, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá. La palabra aparecerá ahí es una de las 6 palabras que en la Biblia se usa para hablar de venida. En la Biblia hay 6 palabras que se utilizan para venida. Una de ellas es esa. Es la palabra apocalipsis. Dice: por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. José. Perdóname, gracias. aquí estoy. Paz y gracias. Mi amado, dime.
Sabe que Antes que quiero decir que la Biblia nos deja claramente, ¿verdad? La venida de Jesús, que no es un secreto. Cuando lo vemos de una manera magistral, como acabas de hablarlo, la primera carta a los Tesalónicas, en el capítulo 4, versos 16 al 17, el apóstol Pablo, desde una perspectiva espiritual, dice, y él mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para esperar al Señor en las nubes. Ahora, Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, como decías también, que es el evento, ¿verdad? Donde las huestes y millares de ángeles vendrían de manera evidente con Jesús. También el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 27, la Biblia habla de aquellos que siendo dejados, no dice que serían dejados con vida en la tierra, sino más bien lo que acabas de decir, que el justo sería separado, sería levantado por Cristo hasta el día, ¿verdad?, de su manifestación. Ahora, hablaste de Noé en Lucas capítulo 17, versículos 26 y 37, describe el evento en un detalle. En los días de Noé habían dos clases, una fue tomada, o sea, salvada, y otra fue dejada, destruida por el diluvio, que es lo mismo que Lucas o Mateo nos habla, Jesús mismo tomando como una parábola. Dice, una estará moliendo en un granero, una será tomada y otra será dejada. Es lo mismo que Jesús mismo habló allí en Lucas capítulo 17, verso 26. Y para culminar, en los días de Lot, dijiste, habían dos clases, una fue tomada fuera de la ciudad y fue salvada, una dejada en la ciudad y consumida por el fuego. O sea, eso es un acto similar realmente cuando Jesús venga, conforme a lo que dice Lucas capítulo 17, versículo 30, una clase será tomada hacia arriba, esperar al Señor en las nubes, no habla de cielo, dice, y juntamente esperaremos al Señor en las nubes y así siempre estaremos con el Señor, que luego, ¿verdad?, participaremos de esos tres ay que aparecen en el Apocalipsis, que son los tres ay mencionados por el mismo apóstol Pablo a los Tesalónicas, y el mismo Dios con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y hablaste de la primera, que fue la primera trompeta, y de manera magistral hablaste de la séptima trompeta en el Yom Teruah, ¿verdad? Que es el día de la convocación o el día del arrepentimiento. No, perdón, Juan, perdón, a mí se me pasó decirlo. No, yo hablé de la trompeta, que es la segunda principal, que es en Yom Teruah. Se llama la última trompeta. Esa no es la última de la consumación total. A esa se le llama la gran trompeta, que otra. La gran trompeta, que es la final, es la que consumará todo el reino. Amén. Pero el sentido que tú estás diciendo es el correcto. Maestro, pero no es la trompeta que se usa. Maestro, esa trompeta está en Apocalipsis. Yo quiero ahora continuar, mis amados, si me permiten. ¿Sí? Oye. Sí, diga. Esa trompeta que tú dices está en Apocalipsis, capítulo 11. Sí, exactamente. 11, eso es. 11:13 está la final trompeta. Sí, eso. Amén. Así mismo es. Deme una oportunidad ahora de yo presentarle la segunda evidencia, el segundo tema de que es las 70 semanas de Daniel. La teoría es... Antes de usted empezar, pastor, dígame. Queremos darle la bienvenida al apóstol, pastor, profeta, maestro y el predicador. Tiene los 5 ministerios. Al apóstol Juan Miguel Matos, que está aquí con nosotros. Ustedes empezaron a hablar y yo me sentí pequeño. Hay varios pastores aquí también distinguidos, nos distinguen. Gracias por la oportunidad de estar ahí, de verdad, escuchándonos. La pastora Amada, yo le digo a ella apóstol, a ella no le gusta que yo le diga eso, Gisela Bogar. Ahí está también mi amado pastor Víctor Acevedo. También el pastor Víctor está por ahí. Gracias a todos los pastores, líderes, hermanos que están ahí. Gracias por el tiempo que han dedicado a poder aprender un poco más y a poder dejarse ministrar por este humilde servidor. Yo quiero ahora... ¿Podemos continuar entonces, José? Pastor, las 70 semanas de Daniel, mucha gente la calcula de una forma. Mucha gente ha dado datos matemáticos
Mucha gente ha dicho que falta una semana y esa semana son los 70 años de la tribulación. Maestro, pastor, cuéntenos, aclárenos todas esas interrogantes y todas esas teologías que han salido. Vamos a ver. También las 70 semanas, óyeme bien, también es una de las bases, entonces que están unidos estos temas, que usan los dispensacionalistas para decir que hay un rapto, ya que hay una semana que ellos suponen, ellos sustentan que la Biblia dice que esa semana se suspendió 2000 años. Es como yo le diga a un hijo mío, a las 9 te va a acostar, y yo vaya y lo vea yo a las 8:30 viendo televisión, viendo Netflix, y él me diga, no, que yo me tomé un break de 3 horas más entre las 8:30 y las 9. Eso como que no cuadra. No hay ninguna brecha. Vamos a ver que la Escritura sí dice que Jesús murió en las 70 semanas exactamente. Y yo se lo voy a demostrar. Deme una oportunidad. Yo quiero comenzar. Ay, ¿Perdón? no, que esto está fuerte. Sí. Demuestre. Vamos a ver por la palabra. Ese papito está como fuerte. No, porque la gente sostiene, lo que es fuerte es porque la gente sostiene que hay una brecha de que la semana se va a consumar al final de los tiempos, y eso no es cierto, eso no dice. Continúe para que nos edifique. Claro que sí. ¿Qué son las 70 semanas de Daniel? Póngame mucha atención, por favor. Los judíos fueron cautivos por Babilonia. La cautividad a Babilonia fue en el año, anote, 586 de la era del Mesías, antes de la era del Mesías. Anoten. Jerusalén y el templo fueron destruidos en ese tiempo. Es importante entender que la cautividad que fue ejecutada en 3 etapas, no en una, en 3. Dios dijo que la cautividad de Babilonia era por 70 años. Vamos a ver dónde lo dice. En Jeremías 25, 1 y 11 lo dice. Está escrito, dice, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joaquín, hijo de Joás, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Entonces dice el 11, toda esta tierra será puesta en ruina y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia, dice, 70 años. Los 70 años de exilio fueron debido a que Israel no guardó el año sabático de la tierra. Eso tiene un motivo bíblico, ¿eh? Fue porque ellos no guardaron el año sabático, que es un mandamiento en las Escrituras. Es uno de los ciclos, está en el libro de Génesis. El Levítico 25, 1, 4, 11 lo dice. Mírelo ahí, lo voy a decir, está escrito. El Eterno habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy, la tierra guardará reposo del Señor. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás su fruto, pero tierra tendrá descanso. Reposo del Señor. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Ese es el mandamiento. Ahora mira dónde está la causa por la cual Dios le juzgó y le dio un juicio y le dio una cautividad de 70 años. Eso está en el 2 de Crónicas 36, 20, 21. Dice la Escritura, los que fueron siervos de él y sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra del Señor por la boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. De manera que la causa por la cual fueron cautivos 70 años fue porque no guardaron un mandamiento del año que se llama el año de Yobel, el año de jubileo,
que era un descanso, un barbecho que la tierra se le daba. Ciro de Persia vencería a Babilonia y permitiría a los judíos retornar a Jerusalén a reconstruir el templo. Jeremías 29:10 dice, porque así dijo el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré, daré sobre ustedes mi buena palabra para hacerlos volver en este lugar. En los años del cautiverio, él despertaría la intención de alguien para que entendiera esto y él poder retornarlos. En ese momento es que Daniel, en el capítulo 9 de Daniel, póngame atención, inicia buscando al Señor sobre el regreso de los judíos en su cautividad a Babilonia. La Biblia dice en el libro de Daniel 9:1 al 3 lo siguiente. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miramente, en los libros, en el número de los años de que habló el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones en el año, en 70 años. Y volví mi rostro al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en silicio y en ceniza. El Señor despierta el ánimo de Daniel para encontrar esta profecía y él comenzar a orar para ver qué pasaba, por qué Dios no había detenido su sanción contra su pueblo. Cuando Daniel descubrió que los 70 años de cautiverio se cumplieron, dispuso su rostro a buscar a Dios. Debido a la investigación de Daniel, Dios envió el ángel Gabriel para informarle de su plan. Y aquí está el contexto de las 70 semanas de Daniel. Póngame atención, el contexto es la clave para poder entenderlo todo. El contexto ahí él le dice que es para Israel, la ciudad de Jerusalén y su templo, para nada más. En ese momento el templo todavía no estaba reconstruido. Póngame atención. Voy a repetirlo, el contexto es Israel, la ciudad de Jerusalén y el templo. Daniel 9:22-24 continúa diciendo, y me hizo entender, ya que una de las funciones principales de los ángeles, pónganme atención, que son mensajeros de Dios, igual que hay mensajeros enviados a las naciones. Aquí hay apóstoles ahora mismo aquí, que son enviados de Dios con una misión apostólica. Amén. La función que ellos tienen depositada como dispensarios de gracia, igual que un enviado, que es un ángel, es hacer entender el propósito eterno, la doctrina de Cristo, los misterios escondidos en el evangelio, para que Dios restaure a su pueblo y nosotros como su pueblo reinemos y gobernemos en la tierra. Él le hace entender a Daniel, él vino a hacerle entender a Daniel qué estaba sucediendo, porque ya se había cumplido el tiempo de la cautividad. Y habló conmigo, dice Daniel, y dijo, Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. El propósito del ángel es para hacer entender. Al principio de tu ruego salió la palabra y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra y entiende la visión. Tú ves que la misma Biblia, el mismo Dios, a través de sus enviados, nos hace entender a nosotros, los depositarios de su gracia, su plan. Yo no tengo que inventarme nada, eso está escrito. La Biblia dice que 70 semanas están determinadas, ahí dice el contexto de nuevo, sobre tu pueblo y la santa ciudad. Primero, para terminar, 6 cosas. Aquí hay 6 cosas que menciona. Primero, la prevaricación. Segundo, el poner fin al pecado. Tercero, expiar la iniquidad. Cuarto, traer la justicia perdurable. Quinto, sellar la visión y la profecía. Y sexto, ungir al santo de santos. Estas 6 cosas que el ángel le hace entender, literalmente se cumplieron con Jesús. Jesús es el cumplidor, el que logra estas 6 cosas. Y la cumplió en el Calvario. Pastor, sí. El cálculo de esa semana para confirmar eso. Vamos a seguir, pero todavía que voy por ahí, estoy yendo en secuencia para que vean todo y puedan después conectar. Ya estamos llegando. Ya casi voy para allá. Como dice Daniel 25. Está en Daniel 25. No vaya tan rápido.
Voy muy rápido yo. No, sino que Piña, cuando está explicando así, dice, dése Ok. tranquilo, voy para allá. Sí, No sí. sean tan desesperados. Así mismo es. Entonces, estas 6 cosas que menciona aquí el ángel le hace entender a Daniel la obra del Mesías en el Calvario. 6 logros. Por cuestión de tiempo no voy a poder detallarlo eso. Pero todo el que quiera, luego de que terminemos, podemos enviarle los documentos completos de todo esto para que lo tenga. Entonces, Que por cierto, pastor, vayan preparando sus preguntas, que ya luego de este tema vamos a entrar a este espacio de preguntas. Y ya en la segunda parte seguiremos con Mateo 24 y el libro de Apocalipsis. sí. Dele, pastor. Entonces, estos son 6 logros de Jesús en el Calvario que debían completarse en las 70 semanas, como está escrito aquí. Ahora bien, voy a dar la fecha ahora. Y ustedes calculan con su calculadora ahí, para que ustedes vean que exactamente cayó en las 70 semanas. Mira qué dice. Las 70 semanas de Daniel comienzan con el decreto que se realizó en el año 457 antes del Mesías. Voy a repetirlo. El decreto fue realizado en el año 457 antes del Mesías. Daniel 9:25 continúa diciendo y dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la Jerusalén, dice él, 7 semanas y 62 semanas plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, está diciendo aquí, como nosotros leemos, el decreto hablado por el ángel para restaurar y reconstruir la ciudad hasta el Mesías príncipe, habrá 69 semanas, que cuando usted calcula la semana son 434 años, que es un total de 69 semanas y 483 años. Repita eso, pastor. Y 62 semanas. 7 semanas son 49 años. Y 62 semanas son 434 años, que hace un total entonces de 483. Entonces, contando a partir del año 457, cuando se dio la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, y si usted le añade 483 años, nos lleva al año 27 después del Mesías, exactamente. Lo puede, ¿quién? Calcúlelo ahí, usted lo puede calcular ahí rápido, en lo que yo sigo. Pero, pastor, una preguntita. De esos varios decretos que se emitieron para restaurar los muros, ¿a cuál de ellos usted se refiere? Al último, al de Artajerjes, que fue el que realmente lo hizo. Con Nehemías. Relativamente porque fue él el que donde se comenzó realmente a edificar todo. La gente tenga una certeza de lo que excelente. Yo voy a explicarle eso ahorita en la pregunta para que lo vea. Lo voy a explicar bien, que hay varios decretos que fue el definitivo para poder establecer ya esta profecía que Daniel 9:25 está diciendo. Esa fecha que le acabamos de dar cae exactamente en el año 27 después del Mesías. Esa fecha exacta en que el Señor fue en el momento en que el Señor fue declarado el Mesías.
según los historiadores, el Señor tenía 30 años de edad ahí en ese año 27, cuando fue bautizado por Juan en el río Jordán. Fue declarado por un bat call, una hija de una voz de la hija, como se le llama en el original, una voz celestial, que es el mayor nivel de profecía. Fue declarado hijo de Dios por la voz que venía del cielo, y el Espíritu de Dios descendió sobre él. Así que el comienzo del ministerio del Mesías es el comienzo de las 70 semanas de Daniel. Sin embargo, ninguno de los logros descritos por Gabriel, que fueron 6 cosas que él hizo, habían sido completados todavía porque él no había muerto. El Señor se limitó a cumplir con ellos 3 años y medio más tarde en el madero. La siguiente descripción entonces de Daniel aclararía definitivamente esta cosa. La siguiente descripción en Daniel capítulo 9 es increíble. Daniel 9:26a dice: y después de la semana 62, ¿qué dice? Después, ahí está la clave para entenderlo ya. Después de la semana 62 será cortado a la vida el Mesías, mas no por sí. ¿Qué significa esto? Que en las 70 semanas el Mesías sería muerto, no por sí. La palabra hebrea aquí para cortar es poderosa. Es parte de la palabra que se utiliza en el idioma hebreo para cortar un pacto. Así que cuando se hace un pacto en el idioma hebreo se le llama, usa la palabra para cortar el pacto. Porque cuando se hace un pacto, era un pacto de sangre, se llevaba un animal y se cortaba en piezas. Luego de que se hacía el convenio, intercambiaban ropa, intercambiaban lugar, se caminaba en el sendero imaginario sobre la sangre derramada, se sellaba el convenio y ahí después ellos lo que hacían era que comían la comida. ¿Por qué cortar? Porque si violaba el pacto, te pasaría igual que el animal que fue cortado. Por eso se llama así. Esa palabra que se usa ahí en el Daniel es la misma palabra de cortar. Y ahora sabemos que la descripción de Gabriel del corte, de que el Mesías, del Mesías era una descripción clara de la brutal muerte del Señor fuera de Jerusalén. Esto tendría graves consecuencias para la ciudad, como usted sabe. Dentro de los 40 años después de la crucifixión, esta generación vio la destrucción de Jerusalén y del templo, como Gabriel lo dijo. El verso 9 de Daniel 26b continúa diciendo, dice: y el pueblo de un príncipe ha de venir, Dios mío, y destruirá la ciudad y el santuario, y el fin será inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esta descripción de la destrucción del templo fue confirmada por el Señor en Mateo 23. Escuche bien lo que Jesús profetiza en Mateo 23:34 en adelante. Dice: por tanto, he aquí, yo envío profetas, sabios, escribas, y de ellos a unos matarán y crucificarán, y a otros azotarán en sus sinagogas, y perseguirán de ciudad en ciudad, para que venga sobre ustedes para que se venga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron entre el templo y el altar. De verdad les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, tu casa te será dejada desierta. Mateo 24 también corrobora eso. En Mateo 24:2 dice: respondiendo él, les dijo: ¿ves todo esto? De cierto te digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no se... Concluyo aquí. La muerte de todos los profetas
y la muerte del Señor. Perdón. Sí. Dime, amado. Darle un saludo Lu. a Chapel de Bamí. Ah, la Chapel. Un abrazo inmenso, de verdad. Gracias por estar ahí, amado. Nos honra y nos privilegia tenerlo usted aquí, amado. De verdad. Decía, pero hay mucho chat, hay muchas preguntas y hay muchísimas gente. Yo te concluyo este Pastor tiempo ya. Sara Ponce le saluda Sí. a mi hija, su esposo, su Ay, casa, mis hijos. un abrazo para ella, entrañable. La amo en el Señor, de verdad, mucho. Gracias. Mire, entonces, por tanto, la muerte de todos los profetas y por último, el rechazo de la visitación del Señor. ¿Se acuerda usted cuando él lloró? Cuando llegó a Jerusalén, él lloró. ¿Por qué él lloró? Porque él sabía que esa gente le iba a rechazar a él. Y declararon en una ocasión, en una de esas alocuciones dijeron, no tenemos otro rey que no sea el César. Era una generación arrogante, perdió la visitación del Mesías, que ellos sabían que vendría en ese momento, porque todos sus libros, sus escritos, la profecía, anunciaban que él llegaría en ese momento. Esto resultaría en la destrucción de la ciudad y del templo. Es un triste hecho histórico que el pueblo, el ejército romano del príncipe Tito llegó en el año 70 y destruyó Jerusalén y el templo. Murieron alrededor de, registra Josefo en su libro, 1 millón de personas. Y después los que quedaron vivos lo llevaron cautivos, lo llevaron fuera en esclavos. Yo quiero dejarlo hasta aquí ya porque el tiempo ha avanzado, para que tú, José, puedas entonces, si alguien tiene alguna pregunta. Disculpe que interrumpa, que explique también el versículo 27 sobre la última semana, para que concluya con broche de oro. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pero, yo creo que, bueno, lo leemos, no hay problema, pero yo no. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Exactamente. Después, con muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Explíquenos eso. Exactamente. No, la conclusión total de la destrucción del templo. Es la consumación total del sistema del templo, de esa generación que no lo recibió y a través de un juicio de otra nación. Si usted observa en la escritura. Estamos hablando de una semana más. Shabua, 7 años. No. Sí, es una semana. No puede tener las otras de una forma y esta última ponerla de otra. Exactamente, pero usted no puede conectar. Tiene que conectar para que usted lo pueda comprender. Usted está diciendo que hay una semana más. Claro, son 70 semanas. Usted leyó hasta las 62 semanas en el versículo 26, donde dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. 69 semanas. ¿Y cuál es la semana? Y después de las 62 semanas. Son 69 semanas. Está bien. 9 años. Pero donde se explicó fue donde dice el versículo 26, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Exactamente, después de las 69 semanas, pero es de las 62 semanas porque Estados Unidos, porque está asumiendo los 49 años también. Entonces dice, después de las 69 semanas, ¿qué semana queda? La última semana. Exactamente. Entonces, lo que está terminando el verso 27 es unido a ese concepto. Usted no puede... ¿En qué tiempo se cumple esas 70 semanas? Por la muerte del Mesías. ¿La muerte del Mesías? Claro. No, porque el Mesías está muerto. Después de la muerte del Mesías. Después de la muerte del Mesías se cumple. Esperen, si se cumplió con la destrucción del templo en el 70 después de Cristo con Tito Vespasiano, ya Jesucristo está muerto hace mucho. Sí, correcto. Pastor Graciano. Pero es que no podemos... Miren una cosa. Pero perdón.
que todo el mundo no puede El hablar al mismo moderador. tiempo. Tenemos que hablar uno a la Exactamente. vez Por para favor. poder entendernos, amados. Ok, Exacto. vamos a ver. El José, ministro toma el Génesis, control tú. el ministro Génesis, que es un estudioso, yo lo conozco un poco de un grupo que estamos, es un Sí, aportador grande. Aquí está el maestro Mendy, veo que Wandy tiene conocimiento, está el apóstol Juan Miguel Mato. Ya que aclararon esa parte, vamos a dejar que el pastor Agraciano aclare, ya que ustedes dieron su incógnita, y luego entramos a la sesión de preguntas. Y las preguntas pueden ser del mismo tema. Continúe, pastor. Ya en la sección de preguntas aclaramos todas esas incógnitas. me permite poder hablar con el hermano. Adelante. Hermano, lo que quiero decirle, que estaba tratando de decirle, cuando dice en el verso de si el pueblo de un Mesías príncipe ha de venir a destruir a la ciudad, el santuario, que es el marco contextual de Daniel, de la profecía de Daniel, ¿no? ¿Verdad? Dice, y destruirá la ciudad, el santuario, y su semana será con inundación, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra, hasta el fin que durará la devastación. Jesús muere. Y 40 años después, viene en el año 70, es que destruyen el templo, erradican y entra una nueva era, por así decirlo. Y ahí se cumple las 70 semanas. Eso es lo que estamos diciendo. Ahora viene la pregunta. Vamos, terminamos, pastor, ya. Sí, claro. Ok, podemos entrar ahora a la sección de preguntas. Como saben, un saludo al ministro José Payano, que está aquí con nosotros. Un placer, ministro, tenerte aquí. Y al pastor Algelis Aibar, que está aquí con nosotros también. Muchos pastores, maestro, gracias. Sí, privilegio, Vamos a entrar con la sección de el que sepa levantar la, el que no la sepa usar, puede abrir su micrófono. Wandy iba a hablar. Vamos a darle la oportunidad al que sea el primero. Y vamos a darle la oportunidad a Modesto Quevedo. Wandy, Ok. ¿está por ahí? Quevedo, no aquí hay está. personas que tienen, que tienen preguntas escritas. ¿Tú no viste las preguntas escritas, por si acaso? Ok. Ok. Modesto, tu pregunta. Sí, señor. Sí, Graciano. Sí. En el versículo 25 habla de un príncipe que evidentemente se refiere al Mesías. Entonces, en el versículo 26 habla de otro príncipe que entendí durante el desarrollo del estudio que usted se quiso referir como a Tito, que realmente es con quién, o es a través de quién, o digamos el protagonista de la destrucción en el 70. Entonces, yo particularmente entiendo que ese príncipe, que el príncipe que habla el versículo 25, debe ser el mismo príncipe del capítulo 26, que sigue siendo el mismo Exactamente. Mesías. ¿Entiendes? Ok, pero entendí durante el desarrollo como que era otro príncipe, que precisamente entonces ya ahí donde quieren entrar los dispensacionalistas, tú sabes, pero es el mismo. Exacto. Buena declaración que tú hiciste ahí, exactamente. Yo no le expliqué eso, ¿verdad? Pero es cierto. Yo no terminé.
Ay, ok. Sino que eso no hay ninguna evidencia ahí para que sea el anticristo, no hay ninguna. Sino que el príncipe que dice ahí es el mismo príncipe que tú dijiste que es el Mesías. El Mesías, porque el anticristo ahí es un... Entonces el Mesías destruirá la ciudad. El anticristo, Daniel 26 dice, no es el anticristo. Mesías va a destruir la ciudad y el santuario. Por favor, permiso. Disculpen, por favor. Génesis, eres tú, ¿verdad? Es Rosa. Ok, Pero, Génesis, habla. Sí. Lo primero es que si es el Mesías, Jesucristo, aquí dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, porque usted mismo lo explicó ahorita, que no fue por sí. Y más no por sí. Y el pueblo, estamos hablando de un pueblo, de un príncipe que ha de venir, que no se sabe quién es, destruirá la ciudad y el santuario. O sea, está hablando de que este príncipe que ha de venir va a destruir la ciudad, estamos hablando de Jerusalén y el santuario, cosa que Jesucristo. Y la segunda pregunta es, la que dice el versículo 26, ¿verdad? Después de las 62 semanas, ¿verdad? Y su fin será con inundación y hasta el fin, perdón, esta no. Bueno, ok, perfecto, lo leo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar, oiga bien, terminar la prevaricación por pecado. O sea, ya. Mire, amado, discúlpeme. Esas 6 descripciones, como dije ahorita, es la obra del Mesías en el Calvario. Por ejemplo, mire, le voy a explicar. Déjeme un minutito. Son 6 cosas. Refleja la obra terminada del Mesías. Dice, Yeshua terminó la rebelión de la humanidad en el madero. Él dijo, consumado es. ¿No se acuerda usted? Dice el texto de Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su que quita el pecado del mundo. También la Biblia enseña ahí, lo leí ahora mismo. Pero aquí dice poner fin. Eso es más detallado, uno poder decir esto. Eso sería un exégesis. Yo puedo buscar el texto y decirle cuál texto que diga, porque eso puede ser una traducción que usted esté viendo ahí, que diga fin, pero es el original que hay que ir a ver. Es que no hay originales. No hay originales. No hay una palabra original. No hay un hebreo. Simplemente son traducciones. Sí, amado. Pero estoy viendo una actitud como muy fuerte. Okay, voy a pararlo. Eso no es mío. Interrogante la que uno tiene. Discutir la cuestión no, poder ver. Pero él no me deja, usted no me deja hablar, caballero, déjeme hablar un minuto. La exposición mía de las 6 cosas que él hizo. Esa fue la pregunta que usted me hizo. Déjeme que yo termine para que los hermanos escuchen
y usted escuche para poder tener una calvario. Son una obra de lo que él hizo, que describe la Escritura. Está conectada a esa profecía. Yo quiero que usted me escuche. Si usted no me deja hablar, no va a poder yo expresar. Antes que usted siga, pastor, aclarar esta parte de que es verdad, los originales no existen. El original es el escrito de la mano, un ejemplo de Pablo, pero la copia del mismo idioma no hay variación. O sea, no es una copia en sí. Sí. Cuando es una copia del idioma, no es una copia de que carabelita. Es una Sí, copia pero original. lo que yo me quiero referir cuando yo digo eso, él tiene que también entenderme. Eso es cierto lo que él dice. Yo estoy hablando del hebreo. Hay una traducción en hebreo que es la que tenemos que buscar para poder identificar, porque las traducciones vienen de un idioma a otro. Al español nos llegan palabras hebreas, entonces tenemos que buscar la palabra hebrea. Ahora, el sentido aquí es el siguiente. Ahora, no podemos ser tan abrasivos. Escúcheme primero y después usted permite que la gente oiga. Yo veo que usted no está de acuerdo con esto, pero está bien, ya lo sabemos, pero deje que la otra gente se exprese y también que uno tenga tiempo de responderle. Yo creo que ahí dice, no tiene que estar de acuerdo conmigo. Cuando él vino y murió en el madero, mi amado, ¿qué es lo que dice Daniel ahí? Que iba a hacer esa obra. Fue para del pecado al principio y que el hombre pudiera ser redimido, ser justificado y poder entonces de esa manera obedecer a Dios. Por eso la Biblia dice, mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido fue por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos todos sanados. En Jesús hizo un fin, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso fue antes de él entregarse. También la Biblia dice que él reconcilió al hombre con su sangre. La Biblia lo dice. Romanos 5:10 lo dice. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. La Biblia dice que trajo justicia perdurable también. ¿Dónde lo dice? Corintios 5:21 dice, escúcheme, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, por sus méritos. La Biblia dice también que él selló y completó la visión y la profecía en el madero. La Biblia dice en Colosenses 2:16, dice, por tanto, nadie lo sucia en comida y en bebida y en cuanto a fiesta, luna nueva y día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. No piensen que he venido a abrogar la ley, dijo él, ni tampoco los profetas, he venido a cumplirla. Como sumo sacerdote que es él, de los bienes venideros, como dice el libro de Hebreos, entró en el lugar santísimo, dice la Escritura, y con su sangre abrió un camino nuevo y vivo, dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre del Mesías, dice, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo. Él vino a quebrantar todo eso que dice allá y lo dice claro. Todas esas son evidencias claras de eso, amado. La obra de Dios se hizo visible en la obra terminada de Jesús. Es a través de Jesús y lo que él logró en el Calvario, que es lo que Daniel está siendo instruido y enseñado, como una sustitución, el justo por los injustos, para que nosotros fuéramos justicia de Dios y fuéramos libres del pecado y pudiéramos vivir para Dios. Esos son los 6 logros que él cumplió. Amén, ¿me entendió, mi amado? Bueno, espero que la pregunta haya sido aclarada, Génesis. Sí. Bendiciones. No te resultó. Sí, Doribel.
Ay, perdón. Otra pregunta. ¿Tendrá Pastor, otra pregunta alguien? antes que usted vaya con otra pregunta, hay una pregunta de un amigo mío que me la hizo hace semanas. Vamos Y a yo ver. le dije, espera el diálogo ministerial que tengo con el pastor Graciano. Y él dice es sobre la marca del 666. Wow, pero tú me vas a poner a mí en peligro. Ay, ¿Qué significa la marca del 666? Ok. él quiere saber qué es realmente, sí, qué es realmente. Ok. Wow. Bueno, Todavía no estamos ahí. sí, pero es que él quiere saberla. Imagínate, esa fue la pregunta que Ya. nosotros... Sí. Pues eh, las preguntas pueden ser del mismo tema o de otro tema. no, porque era, como dijimos el otro día, al principio de la clase, ¿te acuerdas? Vamos para Apocalipsis. Exactamente, que sería que, pero que íbamos a responder esa interrogante, ¿no verdad? Sí, sí, claro, claro. La marca de la bestia. Bueno. Espere, pastor, que no, el que quiere saber esa pregunta no está allá. Oh, bueno. Si usted quiere, la dejamos para después. Bueno. Una pregunta. Anfitrión, una pregunta de parte de Julio Ponce. Sí, Estoy aquí. Diga. Dígame si hay turno. Hágala Sí, claro. ahora mismo, amada. Evangelista José Rosario, Chalón. Rosa de Shalom, Ponce. ungida, un placer tenerte aquí. Bendiciones de Dios para ti. Gloria a Dios. Vamos a ver. Mi esposo va a decir algo. Estoy temblando yo ahora mismo. Pastor, en el versículo 26. El hermano. Mi hermano. Que habla de otro príncipe. Claro que habla de otro príncipe, porque hay un príncipe que entra a la ciudad que de otra nación, que eso es lo que entiendo. Es que el punto, mire lo que pasa, es que el punto ahí realmente, el central de texto, primero el contexto, ¿no? El ejército romano entró en el año 70. Huyó eso ahí. Pero el punto ahí en el verso 26 no es exactamente ese príncipe que está diciendo ahí. Ya que el príncipe ahí que está diciendo es el Mesías ahí que está ahí. Él va a entrar así, va a entrar el ejército, pero ahí no está enfocado en exactamente en el anticristo, que es la idea popular que se entiende de ahí, sino que es el Mesías, tú entiendes que está hablando ahí. El hermano preguntaba al señor Argelis, ¿está ahí todavía Argelis? Sí, estoy aquí. Estoy aquí. Hello. Usted decía ahorita, yo estoy de acuerdo que viene el ejército va a entrar ahí, porque eso está ahí en el texto, pero no está hablando del antimesías ahí exactamente, como mucha gente pretende hacer. Está hablando del contexto, lo que está hablando es de la destrucción del templo. ¿Y quién es que ejecuta quién es que ejecuta los juicios? Dios. ¿Quién establece la sanción? Porque las sanciones en la Biblia son una violación al convenio. Dentro de un convenio en la Biblia, en los escritos bíblicos, hay 5 partes. Una es, primero, trascendencia. Segundo, una representación. Tercero, hay una ética. Cuarto, hay sanciones que puede ser positiva o negativa. Cuando hay una sanción negativa es porque hay una violación al pacto. Eso es lo que está pasando aquí. Hay una sanción. El que ejercita, el que decreta ese decreto es el Señor. El que está en gobierno, el que está en dominio. Y a eso que se está refiriendo ese texto ahí, es el contexto.
que ¿Puedo va a hablar ser algo? ejecutado por un ejército, que es el ejército romano. Modesto, si vas a ser breve, por favor, hazlo. Que hay otra Ok, ya el pastor en cierto sentido ha contestado. Era en adición precisamente al versículo 26 en relación al otro príncipe que decía el hermano, que no es mismo Jesús, viene porque usted sabe que uno ha sido básicamente, ¿verdad?, enseñado en base, aquí en Daniel 20, en Daniel 9, se ha creado un anticristo que realmente no existe. Entonces, ese príncipe, ahí ya el hermano aclaró que se refiere exactamente al mismo Cristo. Dice que va a destruir la ciudad y el santuario. Es el mismo pueblo por la desobediencia en los tiempos de Jesús que provocó esta destrucción en el año 70. Entonces, otra confusión es que en el 27 que dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de ofrenda. Se refiere también exactamente, el contexto sigue ahí en el 27, a la destrucción del templo. específicamente a Jesucristo, que con su muerte hizo cesar el sacrificio y la ofrenda como el sacrificio perfecto, que a partir de ahí, aunque el pueblo de Israel siguió haciendo sacrificio, Dios jamás lo aceptó. O sea, que el versículo 25, ese príncipe del 25, el príncipe del 26 y el que cesa la ofrenda del sacrificio a la mitad del 27 sigue refiriéndose única y exclusivamente a Jesucristo. Ya el hermano lo aclaró. Exactamente. Lo que yo considero es que al enfocarse en una sola frase y no ver el contexto completo puede crear confusión. Eso es lo que yo veo. ¿Te entiendes ya? Harlem Brillante, un amigo diálogo, su micrófono y haga su pregunta al hermano. No sé si va a ser una aportación u otra pregunta. Pero como dice el pastor, una palabra, amado Peña, puede tú basarte en una sola palabra, puede traer distracción.